Estamos hablando del hogar cristiano. ¿Vale? Las segundas nupcias, ¿verdad? Segunda nupcias. Ok. ¿Qué suspiro, brother? ¿Quién suspiró? ¿Buen tema o es que las segundas nupcias, brother? Primeramente vamos a ver el punto al principio. Antes de llegar a ese punto. El hermano Juan Luna estará hablando sobre el tema de divorcio cuando llegue a ese punto, el método de nupcias. Al principio miramos nosotros que Dios crió que al hombre y a la mujer. ¿Y qué fue lo que le dice en el versículo 28? Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. ¿Qué dice el versículo 28? Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos ya la tierra y sojuzgadla, y sembrad en los peces del mar, aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ok. Según este texto, miramos nosotros que infiere la unión de dos. Y claro, ¿verdad? No son dos hombres, dos mujeres, son un hombre y una mujer, ¿verdad? También que la familia. Ok. Miramos nosotros que al principio fue de esa manera. Y digo esto, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 19, versículos 4 al 6, ¿qué es lo que le contesta concerniente a esto? Los fariseos, los judíos, querían tentar a nuestro Señor Jesucristo para que dijese algo que fuera contrario a la enseñanza del matrimonio. Pero Jesucristo les contestó de la siguiente manera, ¿verdad? Dijo, al principio, ¿qué? No fue así. Al principio no fue así. ¿Y quién más que Jesucristo para declarar esta declaración ante ellos? ¿Por qué? Porque al principio, si ustedes recuerdan bien uno que tuvimos anteriormente, miramos nosotros que la palabra Elohim es la palabra plural, la cual se refiere a más de uno. Y esta es la palabra que se usa en referencias a nuestra palabra, Dios. Y claro que todos entendemos que se refiere al Padre, se refiere al Verbo y se refiere al Espíritu Santo, que los tres son uno, ¿verdad? Esto lo declara Deuteronomio capítulo 6 y versículo que en un adelante, ¿verdad? Jehová nuestro Dios es uno. En el Nuevo Testamento, primera de Juan capítulo 7, capítulo 5, versículo 7, son tres que dan testimonio en el cielo, los tres son uno. Y claro, ¿verdad? Que tenemos también Juan capítulo 1 y versículo 1, en donde habla de esto. Y lo digo porque al principio, ¿quién estuvo presente? Cristo. Bueno, en el Nuevo Testamento lo conocemos por Cristo, pero en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Era el verbo de Dios, y al principio no fue así. Entonces Jesucristo está declarando una verdad. Al principio no se habló de una separación, sino que Dios, de acuerdo en Génesis capítulo 2, versículo 24 al 25, Dios vino a unir en matrimonio tanto a Adán como a Eva, o a los dos en uno, ¿verdad? Dice, los dos eran una carne. Versículo 24, el hombre dejará a su padre, se unirán y serán una sola carne. Entonces está hablando del matrimonio. Y miramos nosotros que esto era el plan de Dios, sigue siendo el plan de Dios, de que esto continúe para siempre. Pero luego miramos nosotros que viene el segundo punto. Un comentario de este, hermano. Algo se entiende bien fácil, ¿verdad? Bien sencillo.
Y luego miramos nosotros que viene la corrupción del plan de Dios. Y la corrupción del plan de Dios se puede ver en Génesis capítulo 4, versículo, ¿qué dice? Génesis 4, 19. Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de una Ada y el nombre de la otra Sila. Noten que aquí está hablando, por primera vez vemos nosotros la corrupción del plan de Dios. Vino a tomar dos mujeres. ¿Era esto lo que Dios quería para el matrimonio? No. Nosotros, esta corrupción viene en la quinta generación de los hijos de los hombres. ¿Okay? De los hijos de los hombres, en la quinta generación. Noten, pasaron 5 generaciones hasta que un hombre decidió en corrompir el plan de Dios, el plan que Dios había establecido desde el principio. Un hombre para una mujer, un hombre para una mujer siempre, y que los dos iban a ser una sola carne. Y que nadie tenía el derecho de separar a esas dos personas. Lo que Jesús dijo, capítulo 19, versículo 4 al 6. Nadie tiene el derecho de separar. Pero miramos nosotros que hubo la corrupción del plan de Dios. Y esto son concerniente a los hijos de los hombres. Y esto es importante. Porque ya cuando llegamos al capítulo 6 de Génesis, ¿me entiendes? Ahí unos piensan que son los ángeles que vinieron a tener hijos con las hijas de la tierra. No está hablando de eso, está hablando de los hijos de los hombres y los hijos de Dios. La diferencia de los hombres y la descendencia de Dios que viene de la generación de Seth. Por lo que miramos nosotros entonces que ya viene Génesis capítulo 16 y versículo 1 en adelante. ¿Qué sucede en Génesis 16 en adelante? Vamos a leer Génesis 16, 1 y 2, ¿qué dice? Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te lleves a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham. Cumplió el deseo, era el deseo de Sarai, bueno, no está bueno. Pero ¿qué sucedió aquí? Ya Abraham viene a cumplir el plan de Dios, ¿verdad? Esto viene más o menos como al 16 o 17 generación de los hijos de Dios. ¿Ok? Se vino a corrompir el plan de Dios. Dios no quería esto. Era el plan de Dios cuando le prometió a Abraham y a Sarai que Abraham tomara otra mujer para tener un hijo con esa mujer para que él cumpliera el plan de Dios. No era el plan de Dios. Dios le había prometido a Sarai que iba a tener un hijo. Sarai tomó la situación en sus manos y vino a corrompir el plan de Dios, dándole a Abraham, ¿verdad? Agar como su mujer. Y claro, ¿verdad? Esto era costumbre de ellos. Consideren de dónde vienen. Ya entramos a la historia secular. Y para eso, ¿verdad? Necesitaría que usted leyera la historia de la gente que vivió donde vivía Abraham y Sarai y descendieron a la tierra prometida. Solo que hablamos de todo eso, ¿verdad? Concerniente a la historia secular. Pero miramos que vino a corrompir la descendencia, o vino a corrompir el plan de Dios. Entonces, si vino a corrompir el plan de Dios, ya desde este momento en adelante, ya miramos, empieza en una línea derecha, ¿verdad? Y luego ya miramos que se viene a desviar, se viene a resultar varias cosas. Y pongo es porque el homosexualismo es otro, pero no incluye 19. No quiero incluir la corrupción de los hijos de los hombres, la corrupción de los hijos de Dios,
pero también miramos nosotros que el homosexualismo ya también mucha gente lo ve como un matrimonio en aquel entonces. ¿Recuerdan Sodoma y Gomorra? Génesis capítulo 19. Y lo damos en el tiempo de Josías y todos estos tiempos en donde ya el sexualismo comienza también. Eso es una corrupción de Dios. Pero por eso pongo tres, ¿verdad? Pero estamos entonces, miramos nosotros que a consecuencia de la corrupción, ya entonces viene a resultar el divorcio, la separación entre el matrimonio. ¿Pero era plan de Dios? No era plan de Dios. Nosotros tenemos Malaquías capítulo 2 y versículo 16, ¿qué es lo que dice? Malaquías capítulo 2 versículo 16. ¿Es 16? Okay. A ver. 16 por parte de Israel, ancho que él aborrece el repudio y le cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová del ejército, quedaos pues en el espíritu y no sean desviados. Jehová Dios, ¿qué? Aborrece Repudio. el repudio. E incluso, ¿qué tantas veces escuchamos en el Antiguo Testamento ilustraciones en donde los profetas usan este tipo de ilustración con Dios y Israel? E incluso se escribe todo un libro, ¿verdad?, de un profeta para enseñar esta enseñanza. ¿Cuál es el libro del Antiguo Testamento? Un hombre que toma a una mujer que es prostituta. Oseas. Este libro nos indica, ¿verdad?, en cómo este hombre toma a esta mujer se va tras otros hombres, ¿verdad? Y dice, ¿qué? Go get her. Go get her. Regresa. Una enseñanza que nos enseña el Antiguo Testamento, y Dios aún también viene a darnos por medio de varios profetas del Antiguo Testamento esta ilustración. Dios aborrece el divorcio. Sin embargo, miramos nosotros que ocurre, viene a establecerse desde la antigüedad. Vamos entonces al Nuevo Testamento. ¿Tienen preguntas o comentarios, hermano? Cuando ya entramos entonces al Nuevo Testamento, miramos nosotros lo siguiente. Miramos nosotros lo siguiente. Enseñanza del Nuevo Testamento. En primer lugar, habían dos judíos eminentes, hermanos, que los judíos eruditos en la enseñanza del Pentateuco, o sea, de los libros de la ley. Y estos eran Shammai y Gilgal. En inglés tiene dos M's, pero voy a poner una Gilgal, ¿verdad? Este era el más conservador de la enseñanza de los judíos. Este era un poquito más liberal. Y ellos tuvieron 316 debates. Este dato lo puede encontrar en la enciclopedia del judaísmo. Puede ir a la enciclopedia del judaísmo y puede encontrar 316 debates. Uno de ellos fue concerniente. Y este hombre judío, quien fue del concilio del Sanedrín, vivió en el año 50 antes de Cristo y murió en el año 30 después de Cristo. ¿Okay? Cuando este hombre judío nació, Gilgal tenía 60 años. ¿Okay? 60 años. Solo que él era el más viejo, el más antiguo, este era el joven.
Gilgel, su nieto, fue judío Gamaliel. ¿Recuerdan quién era Gamaliel? Gamaliel, en Hechos 5, versículo 42, fue un hombre que altamente fue respetado. Y que Gamaliel vino a ser también parte del Sanedrín judío. Era un poquito más liberal las cosas, la interpretación de la palabra del Señor. Y el que más debatieron, ¿verdad? Fue otro nombre, los capítulos 22 y 24. Especialmente 24, versículos 1 y 2. Y según este hombre dice que capítulo 24, versículos 1 y 2 se refería a adulterio únicamente. Adulterio. O sea que el judío no podía divorciarse de su esposa a menos de que fuera adulterio. No podía divorciar de su esposa porque un día se levantó y la bien mirada me dijo, ¿sabes qué? No me gusta, te voy a dejar. O algo, otras cosas, ¿verdad? Porque no cocinaba bien o por fea, ¿verdad? Sino que solamente adulterio. Este hombre era más liberal en su interpretación, dijo que la podía divorciar, la mujer podía ser divorciada por cualquier cosa. Y cita a Abraham, que Abraham dejó a Agar, se divorció de Agar, y no fue por causa de adulterio, sino que porque no le gustó por lo que estaba haciendo. Las cosas que viene a citar aquí. Y cuando usted va a la enciclopedia judía se va a dar cuenta de que el pensamiento de los judíos en la antigüedad, que el judío podía dejar a su esposa por cualquier cosa. No siguieron este pensamiento de aquí. El más conservador piensa del Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento, hermanos. Miramos nosotros que Mateo capítulo 5 y versículo que es 31 y 32 o 30 y 31. Esto es lo que Jesucristo dice. Recuerden que Jesucristo 5 y 17 dice, no he venido para quitar la ley, sino que ¿para qué? Cumplirla. Entonces, miramos nosotros que en Mateo capítulo 5 y versículo 31 y 32, ¿qué dice? También fue hecho, cualquiera que le mujer quiere dejar al divorcio. Pero yo digo, el que no tenga a no por causa de fornicación hace que ella adultere. Y el que se casa comete adulterio. Entonces Jesucristo, la enseñanza de Jesucristo le pega a este grupo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Le pega duro. Está más con este grupo, ¿verdad? Y estos eran los más liberales. Y por esa razón, cuando Jesucristo comenzó a predicar, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado esta última semana? Donde esté volteado. Los liberales con los conservadores. Y están hablando de la manera en cómo interpretan la ley de Dios. Y a quién querían allí en la Corte Suprema, que querían ellos cumplir con su agenda del homosexualismo y todo lo demás, ¿me entiendes? O sea que querían a alguien como este hombre para que le dé una interpretación más amplia y incluya a más cosas. Entonces miramos nosotros que fue el caso con Jesucristo. Jesucristo, porque esto es lo que importa. Importa la palabra de Cristo, no importa la palabra de este hombre, pero lo pongo para que veamos nosotros un poco del problema que existía en el Nuevo Testamento y el problema que existe en nuestros días también. Porque en nuestros días tenemos hermanos, ¿verdad?, que tienen una interpretación media liberal concerniente al matrimonio. Y hay predicadores que tienen la interpretación estricta de la palabra del Señor. Pero eso lo ponemos a un lado, sino que vamos a ver lo que Jesucristo dice. Y Jesucristo dice que la única manera en cómo el hombre debe dejar a su mujer, porque da la inferencia es por causa de qué. Usa la palabra ahí fornicación, porque la palabra fornicación, pornía, incluye ampliamente teniendo relación sexual con un animal,
con una persona del mismo sexo, hombre con hombre, mujer con mujer, etc. Por eso entiende la palabra pornía. Y por eso nos usa la palabra solamente adulterio. Adulterio solamente incluye, ¿verdad?, alguien afuera del matrimonio. Entonces incluye ampliamente eso, pero Jesucristo establece y dice, y si acaso tienes pensamiento de que vas a dejar a tu mujer, la vas a divorciar, a no ser por causa de fornicación, haces tú con alguien más, haces que la persona con la que te casas, ¿qué? Y la persona que se case contigo, ¿comete qué? Adulterio. Entonces están en pecado de adulterio. Ahora, muchos hermanos piensan, ¿verdad?, de que cuando eso sucede, entonces cuando uno va a ser bautizado, ya se quita el pecado de adulterio. Pero un arrepentimiento, ¿qué quiere decir? Déjame ponerte ejemplo. Vienen dos hombres y dicen que están casados. Entonces es la voluntad de Dios. Pero ambos entran en ser bautizados y los bautizamos a los dos y siguen igual. ¿Serán perdonados su pecado? No. No van a perdonar el pecado, porque siguen en el mismo pecado. Pero hermano, fui bautizado. Sí, fuiste bautizado. Pero estás en el mismo pecado. Estás en el mismo pecado. O sea que el bautismo no va a quitar esto. Y lo digo para que entendamos el concepto, ¿verdad? Y luego note lo que dice Marcos capítulo que es 10 y versículo 11, 12, ¿qué dice? Lo vuelve a repetir Jesucristo. Marcos 10, 11 y 12. Y les dijo, Cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Aquí incluye a los dos ya. Porque hay momentos que bueno, aquí es hombre, hermano. Y recuerde que cada libro tuvo una diferente audiencia, ¿verdad? Mateo ve a quién? A los judíos. Y en la cultura judía, ¿quién es el que siempre? El hombre. La mujer no tenía ningún sexo, no podía decir nada. El hombre era el que... Pero aquí, ¿quién es la audiencia? El gentil, el griego. Y aquí había más amplia enseñanza de que el hombre y la mujer, ¿verdad? Solo que habla del hombre y habla de la mujer. Y nota lo que dice el médico. Lucas capítulo 16, versículo 18, concerniente al mismo texto, la misma palabra de Jesucristo, pero noten cómo el Espíritu Santo lo guía a escribir este texto. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. El que se casa con la repudiada del marido, adultera. Más claro que eso no podemos tenerlo, hermano. No podemos tenerlo. Entonces miramos nosotros, ¿verdad?, de que la única razón en cómo la persona puede volver a casarse es cuando existe, ¿qué? Adulterio. Ahora, pero yo sé bien que en ocasiones está el hombre o la mujer ansiosamente para conseguir ese punto, ¿verdad? Pero, ¿qué es el texto de que Dios no quiere el divorcio? Aun cuando llega a este punto, hermanos, ¿qué pasó con el perdón? ¿Qué pasó con el trabajar uno con el otro para llegar al punto de poder volver a restaurarse el matrimonio? Porque muy poco se habla de esto. Muy poco se habla de esto. El hermano Norman, pues la hermana cometió esto, ¿verdad? Y ya me dio tiempo, ya me dio a mí la libertad para volver a casarse. Y el hermano nunca pensó en que pudo haber arreglado la situación con la hermana por el bienestar de la familia, de los niños. Nunca, no, hermano, la Biblia dice que si cometo adulterio yo estoy libre para volverme a casar. No, yo sé bien que dice eso, hermano, pero no ha considerado el perdón. No ha considerado Colosenses 3:13, nos dice que perdonáis como Cristo os ha perdonado. Y claro que yo sé bien que va a haber
Va a haber situaciones aquí, hermano, en donde están las emociones envueltas, las marcas interior. Algunas personas necesitan que tener terapia de psicología, ¿verdad? Necesitan mucho trabajo, porque el estado emocional de nosotros no es igual, son diferentes. Hay algunas mujeres que son bien emocionales y necesitan bastante trabajo. Hay hombres que de la misma manera. Solo que no estoy diciendo que está fácil, hay bastante cosas que se necesitan para llegar a ese punto, pero se tiene que tratar primeramente eso. Se tiene que llegar a un perdón. Y yo creo que en el Antiguo Testamento Dios enseñó esto. Lo enseñó con el libro de Oseas, lo enseñó con las ilustraciones que Jehová Dios. Por ejemplo, en Jeremías, la frase, ¿verdad? Yo te escogí desde tu tiempo de amores. Te lavé tus sangres, dice. Te vestí de blanco. Y aún así tú te fuiste y cometiste adulterio con dioses ajenos. Noten la ilustración que usa Jehová Dios. Y dice, y aún así te volví a extender la mano para que regresaras a mí. Solo que todo el concepto lo miramos nosotros en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero sí existe la posibilidad de que pueda existir el divorcio. Y el divorcio es únicamente cuando comete adulterio. Pregunta o comentario, ¿no? Wow, tendrá que aquí me iban a levantar la mano. Ya levanté la mano. Solamente que muera alguno de los esposos, ¿no? Se puede volver a casar uno. Bueno, para muy ¿verdad? Usted ya va un paso más adelante de ti. Aquí estamos hablando cuando dos están vivos. Ok. Pero tiene razón, hermano. Otra de las cosas que yo me considero joven, ¿verdad? Yo también, No tengo mucha experiencia en cuestión de así, ¿verdad? Tengo 15 años de casado. Me voy para 15 años. Ponemos a pensar, la Biblia también nos dice cómo evitar esta situación, ¿verdad? Si leemos, la Biblia misma nos dice que ya no somos de nosotros, sino ya soy de ella, ¿verdad? Igualmente viceversa, ¿verdad? Es como dice, no la lastimes, o sea, cuídala, que es tu carne, ¿verdad? Muchos de los problemas vienen que porque la suegra, ¿verdad? Pues la Biblia también nos dice, dejará mira. Está pegando donde quiera usted, ¿no? Pregunta a la suegra, se lo voy a decir que usted la conteste. ¿Verdad? Lo digo porque muchas veces uno se lleva por lo que dice la gente, ¿verdad? No, quiera que tu esposa no te hace nada, no, que no te cocina, no, que, ¿verdad? Se deja llevar uno por las cosas de la gente. Sin embargo, tenemos como cristianos ir a la Biblia, que es un guía, ¿verdad? Ir a la Biblia, hacerle caso a la Biblia, para evitar a llegar, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Vaya, si la mera de la persona no pone de su parte o realmente no está por amor, ¿verdad? Va a llegar a ese punto, ¿verdad? Pero como dice usted, todavía hay que trabajar, hay que, ahora sí como dice, pues ir a terapias o hablar con alguien, ¿verdad? Para tratar de evitar todo eso. Así es. Y es lo que, como digo, uno como cristiano tiene que leer la Biblia, ¿verdad? Para poder evitar. La Biblia da, por ejemplo, si un varón no puede vivir solo, ¿verdad? 1 Corintios 7, del 1 al 5. Dice, si no tienes don de continencia, ¿verdad? Dice, mejor cásate y no andes en fornicación. Y luego también habla concerniente ya cuando está casado, cómo se trata. Efesios 5:26, cómo debemos tratarla. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, cómo debemos tratarla. Y habla de la mujer, cómo debe tratar a su marido, ¿verdad? Efesios 5, el último versículo dice, con todo respeto. ¿Oyeron lo que dije, hermano? Con todo respeto. Porque hoy en día, ¿verdad? En ocasiones el respeto ya se ha acabado hacia sus. Lo digo porque yo he mirado hermanos que están esposos enfrente de otras personas, ¿verdad? Como basura. No hay nada. Luego cuando le dicen a uno, oh, te crees porque eres hombre.
Ya me he copiado. No quise mirar por pero sí, y el hermano tiene razón, ¿verdad? La Biblia es la guía que nosotros necesitamos que leer constantes y no la opinión de otras personas. Y usualmente, ¿verdad? Un cristiano va y pide opinión de otro cristiano, ¿verdad? No le gusta lo que oye y se va porque no son cristianos. ¿Y qué esperas? ¿Qué esperas que te van a decir? No sé. Y todavía y ella ahí es lo que digo la amiga. Por eso dice Pablo, ¿verdad? Cuando él fue cristiano, él no era capaz de saber. O si no, y andar jugando con esos tipos se quema uno y sale por la mesa y se encuentra a lo mejor y lo agarró en serio. Cuando uno trata con las emociones de las personas, hermanos, está difícil. Pensamos que nomás las podemos y apagar. Hay gente que le presta atención y agarra. Y hay hombres también de la misma manera. De ahí da el respeto hacia la mujer, hacia el hombre a la mujer, Así es. o sea, Así el es. respeto tiene que ¿Tiene la mano? Iba a decir que estamos hablando más de la autoridad de la persona, pero no casos después de que se pueden casar. Tú también, Dios me cagó. Quiero traerlo del principio, ¿verdad? Porque si nomás, ¡pum!, ¿verdad? Es igual como tenemos un pastel delante de nosotros, ¿verdad? Y estamos, y ya, qué sabroso, pero si le dices cómo se hizo y todo, ¿verdad? Y a uno llega a apreciar el pastel que está comiendo. Yo también lo puedo hacer, ¿no? Bueno, sí, hay como dijo Jesús, Dios no permite el divorcio, lo permite por medio de Moisés, por mandamiento, pero si están en matrimonio, no deben y se quieren casar o hay una separación por algún disgusto, porque ya como sea, pero no permite, y no dice, está hablando Pablo en Corintios, no permite él, sino el Señor. Y dice que si están unidos en matrimonio, que deben de reconciliarse o quedarse así sin casarse, si no quieren vivir juntos. Por eso dice, por la dureza de vuestros corazones. Y recuerden que es el hombre, a lo menos es lo que hemos enseñado bíblicamente. Fue el hombre que vino a introducir todo esto, no Dios. ¿Me entiendes? El hombre. Igual como los instrumentos, ¿verdad? Dios nunca permitió los instrumentos musicales, porque todo va en el Antiguo Testamento. Pero si el Antiguo Testamento uno lee, ¿verdad? Esdras 3:10 dice que los instrumentos fueron mandamientos ¿de quién? De David. Nunca van a encontrar ustedes mandamiento de Dios, sino que mandamiento de David. Y eso es lo que esto es lo que yo quiero que ustedes miren. Que Dios establece algo bello, pero el hombre poco a poco lo viene a corrompir. Y estamos hablando ya de años a nuestro tiempo. Ya entra la dureza del corazón de los hombres, ya entran otros dos hombres que vienen a debatir y argumentar concerniente al matrimonio y divorcio en el Antiguo Testamento, pero no de lo que dice Jesucristo. Esto es lo que importa. Porque usualmente nos vamos a esto, pero esto es lo que importa. Muy pocos estamos fríos. Y esto es lo que Jesucristo dijo. Lo que Jesucristo dijo, bueno, únicamente usted, quien ha divorciado por adulterio, puede casar. Y rápidamente déjenme decir lo siguiente, ¿verdad? Entonces, la segunda, ¿quién se puede casar? El soltero, que nunca ha sido casado. ¿Quién se puede casar? El que ha quedado por medio de adulterio y ha tratado todo lo posible, ¿verdad? Y cuando hay muerte. El soltero, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? ¿Cómo quisiera que ustedes, los solteros, se quedaran como quién? Como yo. Pero si se casan, ¿qué? No pecan. Pero los solteros no pecan. ¿Ok? A los que han cometido adulterio, aquí están los versículos. Y a los muertos, dice la palabra del Señor, Romanos 7, versículo 1 al 3. ¿Cuándo se puede casar la mujer? Cuando queda viuda.
¿verdad? Ahí usa la ley, ¿verdad? El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Luego también miramos nosotros en 1 Corintios capítulo 20, el esposo, esposa, entonces ya que al día para contar ¿qué? El Señor. ¿Qué hay que los versículos? Y si ellos no son suficientes, todos los versículos que a nosotros concentran las personas que se pueden que le más cosa de volver a casarse. No tiene. No es ni Jesucristo lo ha dicho. Jesucristo lo ha dicho. Claro bien que hay yo he aconsejado mucho y trato de darle para que así ante Dios den el tiempo es terminado. Bueno, iba a preguntarle de los cultos, o sea, no se han casado años de acción, o apenas. ¿Verdad? Si nunca he declarado al marido ahora si tuvieron una cara ¿quién va a sufrir, verdad? Todas las personas, pero si acaso vienen a unirse y hay declaración, ¿verdad? De que estamos unidos, nos unimos como esposo y esposa, la ley de Texas protege a las personas, protege, y entonces ya en este caso, ¿verdad? Porque antes los casados, que no haga papelito, Adán y Eva no son papel, pero Dios sí los casó. Entonces cuando, por ejemplo, ¿verdad? Cuando un hombre viene y dice que quiero estar contigo y yo y ante Dios prometen, entonces ya es válido ante Dios. Entonces ya es diferente situación. Pero por eso digo, uno tiene que estudiar todos los datos en todas las circunstancias y lo mejor posible bíblicamente, ¿verdad? A la persona, para que así haya satisfacción a la persona. Y pues, mi hermano, gracias por tu tiempo y la próxima ocasión que estemos aquí, le volvemos